Muy buenos días, chicos. La idea de este video es acercarnos un poco más en esta época de cuarentena y poder explicarles un poco el tema o los temas que voy a ir enviando a través de las cartillas. El primer tema que hemos visto tiene que ver con Sarmiento. Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en la ciudad de San Juan y murió en 1888. Nació en una familia muy numerosa, con 15 hermanos, donde algunos fallecieron y su familia no era una familia adinerada de San Juan, por lo que él tuvo que ir a las llamadas escuelas de la patria, pero antes de ir a la escuela su papá ya le había enseñado a leer. En esa época habían solo tres escuelas secundarias, por lo que entrar a esta escuela secundaria era por sorteo. La mamá de Sarmiento quería que él fuera al colegio seminario, es decir, para prepararlo para ser cura, pero Sarmiento quería ir al colegio de Buenos Aires. No fue sorteado, por lo que fue autodidacta. Ser autodidacta significa aprender por sí mismos. A él le va a ayudar mucho su papá, le va a ayudar su tío, y va a aprender muchas de las nociones. En 1816 vamos a hacer un poco de repaso de la historia. Recuerden que habían unitarios y federales. Los unitarios querían que el gobierno del país se centrara en Buenos Aires, en cambio los federales querían cierta independencia de las provincias. Es por esto que fue una época convulsionada por muchas guerras civiles. Él es reclutado, porque es de San Juan, es de una de las provincias federales, es reclutado por el gobierno federal, pero tiene un enfrentamiento con el gobernador Quiroga, por lo cual sus ideas comienzan a parecerse o empiezan a parecerse más a los unitarios. Eh, por esta situación y por estos enfrentamientos con el gobernador Quiroga y todo lo que él empieza a ver, él va a escribir un poquito más adelante uno de sus libros que se llama Facundo, que habla en contra de los federales y en contra del caudillismo. En 1831 él se ve obligado a emigrar a Chile por una victoria obviamente federal en su provincia. En Chile hasta 5 años, vuelve a la Argentina, funda el periódico El Sonda, pero se tiene que ir nuevamente por perder en una de las batallas. En Chile está 11 años, ahí es donde decimos en los actos escolares que fue maestro, fue escritor, fue periodista, viajó. A nosotros lo que más nos interesa es que el gobierno chileno lo va a mandar desde 1845 a 1848 por un viaje a lo largo del mundo, con el objetivo de estudiar y evaluar las corrientes pedagógicas, es decir, cómo enseñaban las otras o los otros países del mundo. Él ahí empieza a configurar su vida educativa, especialmente en Estados Unidos. Él conoce a un señor, a un educador que es Horace Mann, y él empieza a pensar que quizás la Argentina puede parecerse a Estados Unidos. Para él, por estos viajes, él empieza a pensar que la educación tiene un fin meramente político, y en este fin tiene dos acepciones. Por un lado, quiere educar al ciudadano. ¿Para qué? Para poder construir una identidad nacional, para garantizar la cohesión social, para que ya no haya más guerras. Pero por otro lado, necesita educar al gobernante, una clase política, para poder gobernar una civilización. Él hace una gran diferencia entre dos conceptos que les va a llamar civilización y barbarie. Es más, hace un libro referido a esto. En civilización, para él civilización era la ciudad, lo urbano, todo lo que estaba en contacto con lo europeo, con lo que tiene que ver Estados Unidos, porque para él Estados Unidos es el país más civilizado
de América. Es más, él empieza a pensar en Argentina como la América Unida del Sur. Pero el campo, lo rural, el indio y el gaucho, para él tiene que ver con una barbarie, con un atraso. Con respecto a esto, él tiene una gran rechazo hacia el indio. Él dice, bueno, el gaucho se puede llegar a educar, pero el indio no. El indio solo tiene de humano su sangre. Desde la cuna son indios y hay que exterminarlos a todos. Tiene gran repugnancia a través del indio. Por eso es que nosotros decimos que Sarmiento es uno de nuestros próceres más controversiales que tenemos, por este rechazo al aborigen, al gaucho, al indio. Si pensamos que él en 1869 realizó un censo donde nos decía que el 85% del país era gaucho, él lo que quiere es cambiar a la mayoría del país, quiere educar ese país. Tenemos en ese censo, hay muchísimos analfabetos, muchas personas que no saben ni leer ni escribir, y solo 1% de la población argentina ha podido graduarse o ir a alguna carrera universitaria. Es por esto que él desea una educación popular. En este sentido, los prácticos que ustedes me mandaron, cuando yo les preguntaba qué es educación popular, ustedes me explicaban lo del libro, pero educación popular es esta educación que él quiere, esta educación igualitaria, o sea, que sea igual para ricos, para pobres, para mujeres, para hombres. Más adelante, él va a empezar a pensar en, bueno, ¿cómo nos vestimos para esta educación popular? Dentro de la escuela somos todos iguales. Por eso que es que dentro de la escuela todos vamos a usar un guardapolvo blanco. Esta educación popular también es común, significa que es primaria, es gratuita, porque la mayoría de las personas en este censo recuerden que eran pobres, y es laica. Laica significa que no va a haber religión dentro de las escuelas. Hasta ese momento sí se enseñaba la religión como una materia más. Pero él, en sus viajes, en sus viajes a Estados Unidos, empieza a pensar que la educación tiene que estar en manos de las mujeres. Para hacer esto, él trae maestras de Estados Unidos para poder enseñar en las escuelas normales. Estados Unidos, la religión mayoritaria es protestante. Yo en este sentido siempre hago referencia a los Simpson, donde los Simpson y el cura son protestantes. Pero nuestra constitución, sancionada en 1853, nos habla de que nuestra religión es católica. Por eso ahí se ve que él empieza a pensar que si una maestra traída de Estados Unidos, protestante, tiene que enseñar el catolicismo, no sería lo más adecuado. Por eso él quiere que la educación popular sea igualitaria, común, gratuita y laica. La idea de esta educación popular es poder extirpar el caudillismo, o sea, sacar todo lo que sea gaucho de nuestro país. Él además tiene un libro que se llama Educación Popular, donde él escribió cómo debía ser esta educación popular. Una de las cosas que a nosotros nos interesan es este gobierno de la educación. Bueno, ¿cómo organizamos esta educación popular? Y ese libro tiene dos grandes apartados, uno que tiene que ver con el financiamiento, que es quiénes pagan la educación. Si la mayoría de las personas son pobres, ¿quiénes la pagan? Entonces él crea un sistema de rentas o impuestos a los ricos para que ellos puedan financiar esta educación popular. Y el otro apartado tiene que ver con la inspección, es decir, quién controla que las escuelas sean verdaderos templos de saber, que la escuela se dé lo que Sarmiento realmente quiere que se dé como contenido. Es por esto que Sarmiento en este sentido tiene un pensamiento bastante federal, donde él quiere que los inspectores sean elegidos por las provincias, le da autonomía a las provincias para poder elegir estos inspectores y que junto con comisiones locales, es decir, con autoridades municipales
y con actores locales importantes como la iglesia o como las empresas, puedan empezar a inspeccionar estos templos de saber. El objetivo del inspector era entender o era ver que las escuelas estuvieran condicionadas como Sarmiento quería que estuvieran y no volvieran a ser ranchos como antes. En estos templos de saber, uno de los que cumple la mayor importancia es el maestro, que tiene que ser un apóstol de la civilización. Él dice, bueno, hay muy pocos maestros, pero necesitamos enseñarle al maestro todo lo que tiene que dar en esta educación primaria. Pero el maestro tenía que tener ciertas características, tenía que ser dedicado, tenía que tener disciplina, tenía que poder dejar todo, por eso hablamos de apóstoles, tenía que poder dejar todo porque si de pronto un maestro de Buenos Aires podía llegar a ser enviado a Malargüe, por ejemplo, él tenía que dejar todo en búsqueda de esa educación popular, porque él tenía que llevar luz e instrucción a todas las partes del Estado. Por eso este espíritu de sacrificio, con aspiraciones austeras. Y acá es donde se empieza a hablar de esta vocación docente, donde el maestro simplemente es docente por vocación y tiene que dejar, vuelvo a repetir, su vida para estar al servicio de su educación y del gobierno de la educación. Sarmiento además hace las reglas de comportamiento, que esto lo vamos a ver en el normalismo, donde habla de una táctica escolar, de una disciplina del docente muy específica. Él, por ejemplo, decía algo así como que las mujeres, que eran docentes, las maestras, no podían ir a reuniones sociales, no se podían ver en reuniones sociales solteras, no podían siquiera, no sé, agarrarle la mano a un caballero si es que estaban solteras. Las reglas de disciplina hacia los maestros, Sarmiento los tiene muy en cuenta y es muy estricto con respecto a esto. Otro de los apartados de su libro Educación Popular es la educación de las mujeres, donde para él es importante, pero no por una cuestión de feminismo o de igualdad. Él decía que la educación de las mujeres es importante porque si de nada sirven las escuelas, si el niño llega a su casa y su mamá no sigue con esta educación que él pretende. Si su mamá, por ser bruta o por ser gaucha, como él le decía, le cierra las puertas a la educación popular, de nada sirve. Otro de los apartados es educación inicial, que lejos de ser salas maternales, como lo veríamos ahora, él le llama sala de asilo, que su principal objetivo es la socialización primaria, o sea, el poder, el primer contacto con la escuela iban a ser estas salas de asilos. Él decía, son muy importantes tanto para familias ricas como para familias pobres. Para familias ricas, porque tienen que dar al fin un límite a la personalidad egoísta e ingrata que tienen los niños ricos, porque tienen todo lo que quieren. Y en las familias pobres, porque generalmente los pobres se ponen límites a sus hijos con represión, con fuerza bruta y con golpes. Entonces lo que él quería era una acción moral y poder evitar, como ya dijimos, la, poder evitar la barbarie e ir por la civilización. Esto fue el práctico de Sarmiento, donde nosotros podemos ver a uno de los grandes pensadores argentinos. Realmente espero que estén muy bien, espero que se haya entendido. El próximo será menos oscuro. Cuídense, no salgan de casa y cualquier cosa que ustedes necesiten, cualquier duda, no duden en avisarme.